ahí con mecanismos, estábamos analizando tensión y todo eso, ya que habíamos visto con usted el año pasado y se me fue la hora. Respecto a ese ejercicio que me habían consultado de hidráulica, eso es algo general, lo de la bomba esa, porque hay también que analizar el tema de la succión que tiene la bomba, la cantidad de metros que soporta, porque la bomba no te va a succionar desde 100 metros, ¿sí? Hay que ver eso. Eso, como está cerca, no hay problema con eso. ¿Sí? No habría problema con esa distancia que hay. Por eso, cuando está cerca del lago o cuando está prácticamente ahí metida dentro del agua, no hay problema porque la succión es suficiente. Si no, si la bomba está lejos de donde está succionando el agua, habría que hacer otro cálculo más ahí. ¿Sí? Bueno, ahí se vio la pérdida, así que pérdida primaria, secundaria, y bueno, ahí dio entre 4 que le había dado a Steffi, a 7 que yo saqué, pero por ahí yo consideré algunas otras cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, empecemos con el trabajo práctico. Espera un poquito que tengo que... ¿Alguna duda con el tema de combustiones? Vamos a dar hoy ya rápidamente el práctico, no es muy largo el práctico. Hay algunas dudas, Así ya cambiamos. yo Sí, creo que se van a aclarar con el práctico ahora, así que... perfecto, perfectamente perfecto. Espera un poquito, TP6 era. Ahí está. Bueno. Menos, ahí está. Bueno, ahí ya lo que es teoría habíamos finiquitado ya lo que es combustiones. Ya lo comparto. Ahí. Bien. Bien. Ahí está. Bien. Pantalla. Pantalla. Ahí está mi pantalla. Bien. Se ve ahí. Bien. Bueno, eso ya al último. Pues yo dejo ahí como para que quede, para volver si hay algún drama en cuanto a algo que no recordamos. Ahí está, fíjense, yo ya le cambié el gráfico. ¿Se acuerdan que la clase pasada no se veía bien este gráfico porque estaba cortado? Ahí están las distintas humedades relativas que corresponden a los distintos lugares. Nosotros tenemos más o menos en nuestra zona un 60, 65, 70% justo en esta época del año. En esta época que pasó, el otoño, es donde más humedad relativa promedio hay en nuestra zona. Habíamos dicho Iguazú tiene un poco más alta, debido a la gran cantidad de agua que tiene vaporizándose continuamente, directamente es por la caída de las cataratas. Normalmente en la zona es una humedad un poquito superior a la nuestra. Bien. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, profe, está re bien. Bien, bien ahí. Vamos al práctico entonces. Tenemos, dado el análisis químico de un combustible, tenemos las cantidades, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? En porcentajes. ¿Acá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? A la ceniza yo le doy el dato, pero no nos serviría mucho acá. ¿Sí? No nos serviría de mucho. De modo que solo usaríamos para la ecuación que nosotros tenemos acá, perdón, es el otro práctico. Acá sería, ¿ven? A donde dice C, ¿ven? H, O y azufre. ¿Sí? Todos esos los completamos como hicimos anteriormente. ¿Sí? ¿Cómo? Donde dice C,
iría 0,8339. ¿Está? Luego dice H iría 0,0456, donde dice O 0,05. Nitrógeno está de más y ceniza está de más. Profe, pero Y donde dice, al tener que sí, calcular el oxígeno teórico deberíamos usar una de las primeras fórmulas, porque esa que usted señaló era de aire. exacto. Sí, sí, está bien, pero fíjate que el centro de la fórmula es el mismo. O sea, todo Ajá. lo que es así, yo para no volver para atrás, pero fíjense, acá está el oxígeno teórico, es el centro de esa fórmula. Por eso solamente esa parte, ¿sí? Donde dice C, va al 0,83 y algo, y así. ¿Sí? Como es un combustible que tiene oxígeno, o sea, que tiene agua, el análisis elemental dio esa cantidad. ¿Sí? Voy a tomar lista primero, que ahora que son varios. Listo. ¿Está? Entonces eso es lo que hay que hacer en ese primer ejercicio. La única diferencia es que pide, ¿sí? Es que pide el oxígeno teórico. ¿Sí? Es que pide el oxígeno teórico. Entonces, lo pueden directamente resolver de esa manera. ¿Sí? No hay mucha historia ahí, lo único que por ahí necesitaban que yo le diga que esto no se usa y que esto no se usa. ¿Sí? Es un agregado para por ahí decir algo ahí, ¿sí? Bien, en el problema 2, acá van a determinar, dice la cantidad de oxígeno, cantidad, le va a dar como en el práctico acá, perdón, en la teoría, kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de combustible. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a obtener en este problema. En el problema 2, lo que van a obtener, dice, calcular el volumen, dice acá, de aire teórico, necesario para quemar en forma completa en condiciones normales 1 kilogramo de combustible con la siguiente composición. Condiciones normales, ¿cuáles son? 0 grados centígrados, ¿sí? Y presión 101 kilopascal. Quiere decir que yo no tengo la corrección por temperatura todavía. Eso significa. Entonces lo que van a hacer es aire teórico, ¿sí? Pero en volumen. Así. Esta sería. ¿Ya? Este volumen de aire teórico es condiciones normales de temperatura y presión. Para quemar 1 kilo de combustible, Profe, una pregunta. Sí. Ese 0,230 y Sí. 200, no, bueno, ese. ¿Se lo puede abreviar? 233. ¿Eso se lo puede abreviar así? Ah, no, que claro. Ahí hay un punto. Eso, ¿te acordás? Eso es porque vos metías nitrógeno también. Claro, sí, yo me Por eso vos acordaba. agrandás la cantidad. Claro, está ¿Sí? bien. Por eso vos dividís por algo con 0, ¿sí? Está bien. Yo pensé que decía, era todo el número entero, pero no podía ser y ahí está bien. Claro, no, esto acá está, ahí está poquito corrida el punto acá, el punto del core. Claro, ¿Sí? entiendo. Bien. Perfecto. Bueno, entonces este también estaría. ¿Por qué? Porque lo único que nos da acá es para rellenar la parte de adentro nada más. Lo demás, fíjense que nosotros con eso rellenamos acá adentro, otra vez. Lo demás está dado, porque esto de la cantidad para agregarle nitrógeno, o sea, resulta ser que viene con paquete incluido, acá viene ya con la carga incluida que es el nitrógeno. O sea, yo no estoy usando oxígeno, sino que aire, entonces tengo que poner más. Y esto es debido a la densidad para poder pasarlo a volumen, a metros cúbicos de aire. Lo otro es lo mismo. El problema 3 dice, resolver el problema 2 cuando el volumen de aire, calculando el volumen de aire teórico, pero para una temperatura de aire de 50 grados centígrados y humedad relativa de 60%. O sea que acá yo lo que tendría que hacer es a esta fórmula agregarle dos cosas. ¿Sí? Dos cosas. Una, no todavía el M mínimo, el aire mínimo, no.
A eso tendría que agregarle el factor F y este factor que está acá. El de 1 más alfa T. ¿Sí? O sea, para hacer el problema número 3, yo tengo que hacer el aire, porque ahí me vuelve a pedir el aire teórico, pero por corrección por temperatura y humedad. Entonces, aire teórico por 1 más alfa T por F. Se me fue la pantalla. Esto sería por F también. ¿Cómo obtengo F? Acá. Acá abajo está F. ¿Sí? Por ejemplo, ahí me dice 50 grados centígrados y una humedad relativa de 60 grados. Y este 50 grados también me sirve para 1 más alfa T. ¿Sí? Entonces, entro acá al grafiquito. 50 grados centígrados acá y 60%. Perdón, acá. Ahí sería. 1,08 más o menos aproximadamente. Ahí. 1,08. O sea, F es igual a eso. ¿Está? Entonces. ¿Cómo, profe? ¿Cómo había quedado la fórmula? Era el Lo vamos a escribir acá. aire total por... No, aire teórico, pero corregido, se le pone un sub T, punto y coma y humedad. Igual al aire teórico por 1 más alfa T por, otra vez, F. ¿Sí? Este T es 50 en grados centígrados se le pone. Grados centígrados. Y esto es 1,08 que lo sacamos recién de la tablita. Y este es lo que sacamos del problema 2. Este es lo que sacamos acá. ¿Sí? ¿Y delta? Sí, sí, profe. No, alfa vos decís, 1 sobre 273. Y alfa, perdón. Sí. 1 sobre 273. Es 0,0 algo. Hacemos el calculito ahí. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. A ver, tenemos 1 más, sería 50 dividido 273. 1,18 tenemos ahí. O sea, esto nos va a dar 1,18. Y el otro 1,08. O sea que me va a quedar aire teórico por 1,18 por 1,08. Esto sería el aire corregido por el aire teórico corregido por temperatura y por humedad. Todavía sería aire teórico. ¿Por qué? Porque no tenemos el exceso todavía. Ahora, cuando yo en el otro problema creo que le pido aire mínimo, ahí sí ya vamos a además de todo esto, le agregamos la corrección, no la corrección, sino el agregado por ser, qué sé yo, leña de eucalipto o por el tamaño que tiene, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. Hasta acá bastante sencillo, ¿sí? Bueno, problema 4. Yo diría que yo les planteo así, ustedes anoten, y si sobra algo de tiempo, por ahí yo le doy un tiempito para que ustedes hagan, o si no, lo hacen y el miércoles, por ahí, durante de acá hasta el miércoles, ustedes lo consultan, alguna duda que tengan con los problemas, así podemos empezar con calderas, que es el tema 7. Dice acá en el 4, del análisis abreviado de un carbón fósil, se obtiene que los porcentajes son todo esto es lo mismo, pero está dado en tira en lugar de en columna, es la misma.
El resto es ceniza. ¿Qué cantidad de aire mínimo, ojo aquí, es necesario a 45 grados centígrados y 70% humedad relativa? Acá ya es completo. Sí, acá es completo. Lo mismo. Los tres últimos son muy similares. Es lo mismo, es completo. ¿Por qué? Porque ya pide el aire mínimo. ¿Sí? Acá pide el aire. Calcular Profe, el volumen de aire real para quemar cierto combustible. Sí, una pregunta. ¿El aire mínimo se refiere a el contenido de aire mínimo que puede llegar a haber en la combustión para que se efectúe? exacto. Sí, exacto. Ah, gracias. Siempre, buena la pregunta. Siempre esto es como cuando hacíamos el mecanismo que vos decías, bueno, acá la barra puede tener 8 milímetros de diámetro. Y alguien viene y dice, yo quiero poner de 15. Y bueno, poné, problema tuyo. ¿Te das cuenta? O los apoyos que poníamos ahora que ustedes están usando en el proyecto final. No, pues yo quiero, en lugar de poner un apoyo de 1 grado de libertad y otro apoyo de 2 grados, yo quiero poner los dos de 2 grados. Y bueno, poné, pero el cálculo se hace para los mínimos. Y eso pasa acá. O sea, vos acá tenés el aire mínimo que tenés que tener para que se queme completo la madera que vos estás usando. Si le querés poner más o menos, después vos vas a tener las consecuencias. Si le ponés más que el mínimo, porque ya hay un exceso debido acá dice, al tipo de leña que vos tenés, ¿sí? Y al tamaño que acá se considera ya. ¿Sí? Por eso te da un rango de M mínimo. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés leña, ya se sabe que la leña viene por pedazo. Ahora, si vos tenés acerrín, habría que ver en una tabla, habría que buscar eso. En una tabla, ver el acerrín por ahí, por su granulometría, quizás le podés poner 1,4 o 1,3. Esto quiere decir el porcentaje de aire de más que vos le vas a meter. Fíjate que es bastante. Fíjate que la leña le tenés que poner de un 50 a un 70% más. Cuando vos le multiplicás por un 1,5, le estás agregando un 50% más. ¿Sí? Lo mismo que de 1,7, supongo que ahí es cuando tenés una leña verde o una leña con mucha ceniza o con mucha humedad, como les dije. Por eso ahí tenés que llegar a ponerle 70% de aire. En cambio, fíjate, un carbón entre un 30 y un 50 nada más. Carbón con bloques sería. Ahora, cargado en forma automática quiere decir que ya tiene un tamaño de granulometría menor. Y fíjense, cuando es carbón pulverizado, es similar a cuando vos estás tirando un líquido. Así sería el acerrín. Cuando menor es el tamaño o la granulometría, vos menos aire tenés que poner. ¿Por qué? Porque le cuesta menos encontrar al oxígeno el combustible. Si tenés una tora o un pedazo de leña, por supuesto que le va a tener que meter aire a lo loco. ¿Qué sucede cuando ustedes cuando ustedes intenten hacer el fueguito para el asado? Cuando ustedes quieren prender el carbón directamente, tienen que soplarle con algo. Le tienen que dar exceso para que pueda forzadamente el oxígeno encontrar el combustible. Por eso que ustedes soplan con un secador de pelo, o con esa bombita de aire para inflar colchones, o le apantallan con un diario. O le tiran alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol sí tiene mucha cualidad de evaporarse y combinarse rápidamente con el oxígeno, o sea, de mantener una combustión estable. Y eso hace que vaya tomando temperatura, liberando la materia volátil del carbón o de la leña que ustedes están tirando ahí, y esa misma materia volátil, la llama, va secando más el combustible y hace que se descubra el carbón fijo y que empiece a reaccionar químicamente con el oxígeno del aire, que es cuando ustedes tienen la brasa. ¿Estamos? Sí, profe, Bien, gracias. bien ahí, bien ahí. Entonces, Sí, profe, acá nos es lo mismo. ¿Cómo? Acá es lo mismo en el 4 que en el 5, lo único que cambian los porcentajes. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de combustibles. Fíjense que siempre que el porcentaje de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, en este caso a 3 nomás, el resto es ceniza,
Dice, ¿qué cantidad de aire mínimo es necesario? 45, y acá te da el carbón fósil. Entonces, en la tablita entramos, carbón fósil, carbón acá. Sería este. ¿Sí? A ver, ¿dice cargado en forma manual? No. Entonces, por la duda, yo voy a asegurar, como no me dice nada, y le daré un 35%. 1.35, porque no sé si es, o 1.30. ¿Sí? Ahí estaríamos con 1.30, estaríamos cubriendo estos dos acá. ¿Está? Entonces, bueno. Luego, sí. Y para la humedad, ¿tendríamos que sumar el hidrógeno y el oxígeno? Tal cual como dice acá. Acá está la humedad, ¿sí? Como habíamos visto. Ah, ¿voy a decir la humedad relativa? No, para la humedad relativa, entrar acá, como dijimos hace un ratito, en la tabla, y sacar de acuerdo a tus condiciones. Y la humedad del combustible, esto para el aire, y la humedad del combustible se ve acá. ¿Sí? Se ve en esta parte de 2 sobre 8. La humedad relativa no está en el ejercicio. A mí me da el oxígeno y el hidrógeno. Sí, acá está. Si yo lo juntaría, sería la humedad relativa, en teoría. No, la humedad relativa es referida al aire. Ojo con eso. ¿Sí? Fíjense acá, al dar oxígeno, estoy diciendo que tiene agua el combustible, pues ya lo tengo que restar en esa parte 2 sobre 8. Corresponde al hidrógeno que consumió ese oxígeno que había. Ahora, cuando yo hablo de fuel oil, fíjense que, bueno, acá en este caso tiene algo de oxígeno, quiere decir que tiene algo de agua, son muy parecidas en el fuel oil y el agua, ya tienen sus pesos específicos parecidos. ¿Sí? Entonces ahí ya puede haber algo de agua entreverada. Ahora cuando yo les digo nafta o querosén, no puede existir oxígeno porque no hay agua ahí, ¿sí? Pero acá todos estos tienen algo de oxígeno, o sea que todos completan la fórmula esa que dice O sobre 8. Lo mismo en el 5, donde tiene oxígeno, dice fuel oil, lo mismo en el 6. Calcular el volumen de aire real, ahí no dice mínimo. El real, vamos a ver qué diferencia hay. Acá pide el real. Bien. La diferencia entre el real es el aire teórico, ¿sí? Por M mínimo sería. ¿Sí? En este caso sería lo mismo que el cálculo del aire mínimo. ¿Sí? Real es más general, ¿sí? Cuando yo tengo un M particular, y mínimo le llamo cuando yo sé el M mínimo. O sea que sería en este caso lo mismo que calcular el aire mínimo. ¿Y el E, profe, qué era? El E es el exceso. ¿Sí? Por eso está dado en 1, vos cuando tenés un 50% de exceso, vos lo ves como un 0,5. Ahora el M es 1 más exceso, o sea, M es 1 más 0,5. Por eso es que acá en la tablita te lo da directamente como el M. ¿Está? Fíjate acá, perdón, en la teoría. Acá, cuando vos tenés la tablita, ya te lo da como M. Acá el E sería 0,5. Acá el E sería 0,7. ¿Te das cuenta? Claro, sí. El aire real es 1 más C por el aire teórico. Eso sería el aire real, refiriéndome a lo que pasa en la quema del combustible. Perfecto. Siempre vamos a tener que tener, acá dice, el término 1 más C, que es el cociente entre los dos, aire real y aire teórico, se denomina grado de dilución M. A la expresión 1 más E mínimo, o sea, un valor mínimo, se le llama grado de dilución mínimo. Entonces, el real sería el aire mínimo. ¿Estamos? Pues es otra manera de llamarlo. Quiere decir el aire que realmente vos estás metiendo. Por eso yo le decía, puede ser tu aire real, puede ser, qué sé yo, a ver, yo acá digo, no, yo voy a quemar esta leña, le voy a poner un 40% de exceso.
porque mi leña quema bien con eso. Bueno, entonces ese sería tu aire real, porque está fuera de lo que nosotros calculamos como mínimo, ¿sí? El que realmente vos le metés al fuego. Si coincide con el mínimo, bueno, tu aire real es lo mismo que el mínimo. Ahora, si yo digo, no, vos sabés que mi leña está muy verde, yo le voy a meter un 80% de exceso, sería aire real, porque salió fuera de lo que dice el mínimo que vos tenés que ponerle. ¿Está? O sea, Profe, esa es la diferencia entre aire mínimo y aire real. Sí, y lo que nosotros digamos, o sea, nosotros a lo que llegamos con esto es buscar la máxima efectividad en el quemado del combustible, ¿no? sí, eso ¿Y qué ventaja, por ejemplo, nos daría, o sea, diciéndolo así a grosso modo, podríamos, para un asado, en vez de ocupar dos bolsas de carbono, ocuparíamos una y hasta nos sobraría solamente por haber utilizado bien el oxígeno. Digamos, exacto. Esa es la idea. ¿y por qué no hay ninguna parrilla hasta ahora que tenga un ventiladorcito que, o sea, es como algo tan básico que nadie se le prendió la No. lucecita como para hacer? Bueno, es porque no lo saben hacer. Inclusive vos te vas a Brasil. A mí me parece una aberración y lo usan desde que yo me acuerdo que iba a Brasil cuando tenía 8 o 10 años. Hasta ahora las parrillas que ellos tienen son iguales. Un pozo donde vos haces el fuego y no tiene entrada debajo, o no tiene un cenicero donde vos saques la ceniza. Vos tenés que zambullirte adentro del pozo para poder sacar la ceniza anterior. Se ve que ellos no lo tienen pensado, no lo tienen desarrollado eso. ¿Sí? Porque este año que fui, tienen en un departamento, en otro, tienen el mismo tipo de parrilla. Es el hueco que vos tenés que meter la mano hasta la axila más o menos para poder meter el carbón adentro. Y sin embargo, para mí es una aberración eso. Y todos tienen el mismo modelo de parrilla. Y nosotros lo tenemos demasiado, el otro extremo, lo tenemos demasiado al aire libre. Yo diría que uno tendría, ahora en hogares vamos a ver eso. Si uno se pone un poco a pensar, pasa que en hogares vamos a ver que vos tenés el ingreso acá, así visto de costado. Acá sería la chimenea y acá tenés tu parrilla. Acá vos tenés, nosotros lo tenemos acá al altar sería, ¿sí? De dónde está el fuego, ¿sí? Acá está el fuego. O sea, en nuestro caso entra el aire así, se va así. Entra por acá y se va por arriba. Yo diría que la manera ideal sería tener un poco más abajo, acá el fuego, o poner una tapa acá, donde vos permitas que el aire primario entre por acá y haga este efecto. ¿Sí? Después vamos a ver bien ahora en el próximo tema, el miércoles cuando hagamos caldera, o si empezamos ahora. Pero entonces lo que el aire buscamos es que el primario y el aire secundario. combustible dure más tiempo. Aprovechar mejor lo que pasa es que aparte de eso que vos decís de la bolsa, de una bolsa, de dos bolsas, también depende cuánta cantidad de calor vos dejás que se te vaya por acá también. Por eso quizás en una parrilla cerrada te rinde más que haciéndolo a la intemperie, porque la intemperie se te va por radiación y por convección por todos lados el calor. En cambio acá vos lo acercás más, o sea, evitás que la cantidad de calor salga por cualquier parte. Por eso es que cuando vos haces un asadito al aire libre, tenés que usar bolsa y media. Pero con el carbón también tratamos de que aguante más tiempo. Claro, o ¿qué hace? Le pones ladrillo alrededor, le pones ladrillo parado alrededor, ¿para qué? Para que no Pero se ahí, te por escape ejemplo, ese calor al ambiente, ¿sí? ¿Cómo decías? Pero si, por ejemplo, pondríamos el ventilador, como dijo Lili, ahí no se consumiría más rápido el carbón. Claro, yo lo que entiendo es que es para iniciar la combustión que vos necesitas esa cantidad. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un punto que nadie te va a calcular como nosotros pretendemos, salvo que vos conozcas muy bien el carbón que vos estás usando. Suponete que usas siempre la misma leña o siempre el mismo carbón y tenés ya la cantidad predeterminada de aire que le tenés que poner. Ahí aprovecharía, como dijo Tomás, la máxima cantidad. ¿Por qué? Porque vos estás tirando la cantidad de aire mínima a ese combustible para que la cantidad de calor que vos podés aprovechar sea la máxima y quemes todo el combustible. Que no salgan partículas después sin quemar arriba para que vos puedas aprovechar toda la energía del combustible. Tiene lógica lo que dijo. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que cuando nosotros estamos haciendo el asado,
al soplar aire, es probable que nosotros desprendamos volátiles prematuramente y se queden adheridos a la carne. Y ahí pasamos a Entonces otra sería instancia que mejor es ocupar el contaminación. cuando uno hace el fuego. Para cuando uno hace el fuego, sí, sería perfecto. Por eso ahí estaría la explicación del por qué es que vos soplás, por qué soplás aire para que se incendie más rápido. ¿Sí? Porque ese exceso de aire hace que se empiecen a desprender volátiles, a quemar la combustión, la combustión de los volátiles. ¿Sí? Entonces, de esa manera, por decir, prende el carbón. Pero Y es por si eso, vos lo Ricky, pones que no ocupes solamente, al principio que no ponga la que no carne ocupes apenas el carbón. Claro, cuando sigue negro el carbón, que no se ocupe, es por eso. claro, es porque, no, es porque tiene materia volátil todavía. Porque si vos te pones a pensar, materia volátil son gases o partículas livianas que tiene el carbón, que probablemente se queme una parte y otra parte de ese gas queda adherido a la carne. Entonces, por eso es que le tiran sal, porque la sal normalmente absorbe esos gases. Por eso es que le tiran sal arriba. ¿Está? Y la otra es, por eso dejan quemar los gases primero y cuando no hay más llama, ahí sí ponen la carne arriba, para que no se contamine la carne, debido a monóxido, debido a otros gases que salen mal quemados. ¿Sí? Ese es el motivo. Miren ustedes, están haciendo un curso de cómo hacer fuego para el asado. Está bueno eso. Bien. Podríamos poner en práctica, profe. Sí, sí, en cualquier momento tendríamos que hacer eso. No sé cuándo va a ser. Hacer una prueba práctica para ver cómo sale. Sí, y cualquiera que objete algo, digan que ustedes están haciendo una práctica para máquinas térmicas. Así que... Y ahí le ponen a hablar en difícil, aire mínimo, eso no van a entender nada. Ah, sí, sí, le van a decir. Sí, sí, hagan. Bien. Profe, Sí. una consulta. Los combustibles líquidos, como por ejemplo diésel y ese tipo, no tienen humedad relativa, ¿no es cierto? No sé cuál, o sea, el aire que vos tenés que meterle o insuflarle, tiene todo. Lo que pasa es que vos estás confundiendo. Humedad relativa se refiere al aire que vos estás metiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no se estamos refiere al calculando que tiene el combustible. aire. Claro, no es solo la humedad del combustible, sino que ahora le agregás humedad del aire. ¿Sí? Eso es lo que decíamos, viste, por ahí cuando uno tiene en marcha una motito esa de baja cilindrada, vos te das cuenta que en los días secos queda un poquito más acelerada, y en los días húmedos apenas está regulando el motor. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que está aspirando es siempre la misma, y en ese caso, cuando hay mucha humedad, tiene mucho contenido de agua el aire. Entonces hay menos oxígeno y el motor le cuesta más combustionar. ¿Sí? Por eso es que por ahí hay una pequeña merma, pero si ustedes prestan atención se van a dar cuenta, en los motores pequeños, los motores grandes vos no te das cuenta. ¿Sí? Motores pequeñitos como una moto guadaña o algo pequeño así, te das cuenta con el clima, con la cantidad de aire que está entrando, porque eso tiene fijo el motor con carburador, la cantidad de aire que entra es mínima. En cambio, cuando ya empezás a tener motores más sofisticados con inyección electrónica, hay un medidor, un sensor que te mide la cantidad de aire que está entrando y empieza a autorregular la mezcla de acuerdo a la cantidad de aire que estás teniendo. Si es muy húmedo, enseguida al variar la combustión, vos te das cuenta con el sensor que va en el escape, que es la sonda Lambda, se da cuenta y merma o aumenta la cantidad inyectada por el sistema. Eso se autorregula. En cambio, los motorcitos chiquitos con carburador, sí te das cuenta con el ambiente, que por decir así, con la misma jerga que se usa en el ambiente, los motores rinden más cuando el clima es frío y seco. ¿Por qué? Porque entra más cantidad de aire y seco al motor, sin humedad, entonces vos tenés más oxígeno por apertura de la mariposa que cuando el aire es húmedo y cálido. ¿Sí? Bien. ¿Está, chicos, hasta acá? Sería lindo tener más tiempo para desarrollar estos temas, pero igual ya le dimos bastante
se me hace que inclusive nos pasamos de mambo un poquito en esto, le dimos bastante fino, así que por eso decidí ya terminar ese práctico, que ustedes lo hagan, está bastante sencillo porque es muy mecánico todo, y ahora vamos a empezar con generadores de vapor, la parte de generadores de vapor, caldera en particular, ¿sí? ¿Se escucha, se ve hasta ahora? ¿Bien todo? Sí, profe, anda Sí, bien. profe. Sí, Bueno, profe, perfecto. bien entonces. La definición de caldera. Se llama caldera a todo recipiente cerrado destinado a la producción de vapor de agua. Se llama caldera a todo recipiente cerrado, ¿sí? A todo recipiente cerrado destinado a la producción de vapor de agua. Eso es lo que hace la caldera. Produce vapor de agua a una presión igual o mayor que la atmosférica, ¿sí? O sea, desde la ollita que yo tengo, que yo estoy hirviendo agua para el guisonte, ¿sí? Al guiso, hasta un recipiente que trabaja presurizado como la olla a presión o, hablando a nivel industrial, de grandes tachos con tuberías en el interior por donde circula ya sea agua si es acuotubular o humo o fuego si es humo tubular, que son las dos clases de caldera que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, pero la cuestión es que en el domo, que se llama así, o en la boca de salida, arriba, en la parte superior, lo que yo estoy generando es vapor. Es la parte del generador de vapor que produce vapor de agua. ¿Sí? Generador de vapor se llama todo el sistema que tiene la chimenea, el hogar, el altar, todo, incluido la caldera. La caldera es una de las partes, la parte principal del generador de vapor. ¿Sí? Es como decir, el motor está compuesto por el pistón, bueno, la cámara de combustión junto con el pistón forman la parte principal ahí en la cámara de combustión, ¿sí? Que son los principales componentes de un motor a combustión. En este caso, la caldera es el principal componente del generador de vapor. Entonces, por eso dice, se llama caldera a todo recipiente cerrado destinado, por eso es cerrado, a la producción de vapor de agua a una presión igual o mayor que la atmosférica, absorbiendo parte del calor, lamentablemente no se puede absorber todo, algo siempre se pierde, absorbiendo parte del calor que se desarrolla en la combustión de un combustible en el hogar. ¿Sí? Bien, ahí dice en términos termodinámicos, la energía interna de los gases, ¿sí? La energía interna de los gases, ¿sí? Por medio de la transferencia esa de calor, pasa al agua, aumentando su entalpía, y esta nos entrega un trabajo en un eje de una máquina. Puede ser un motor a vapor o una turbina a vapor. Y lamentablemente ese delta QP es la energía perdida, ya sea por radiación, por convección o por conducción, y difícilmente la podemos recuperar, ¿sí? Lo mismo que el motor de combustión, cuando nosotros enfriamos con un refrigerante motor, y es energía en forma de calor que estamos perdiendo. Y ahí está abajo delta U de los gases, aumento de energía interna del gas debido a la combustión, ¿sí? Son gases quemados eso, los cuales esa energía transformada es pasada al agua en forma de calor, atravesando los límites del sistema, entra al agua y aumenta la energía interna más el movimiento interno que se llama entalpía, que ya nosotros lo manejamos de esa manera, es la entalpía del agua, que inclusive vimos gráficos de eso, ¿sí? Y esto va a transformar o va a aprovechar esa entalpía del agua que ya está transformada en vapor en energía mecánica, ¿sí? En el eje de un motor o de una turbina o de algún emprendimiento donde yo aproveche esa energía o entalpía del agua en forma de vapor. Esa sería la definición básica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la caldera? ¿Sí?
Bueno, las calderas pueden clasificarse atendiendo a ciertos criterios. Si uno tiene en cuenta las necesidades energéticas, tenemos calderas de agua caliente simplemente como se usan, por ejemplo, en los hoteles o en restaurantes, etc. Caldera de agua sobrecalentada, calderas de vapor saturado, calderas de vapor sobrecalentado, todas estas de tipo industrial, ¿sí? Y caldera de fluido térmico de altas temperaturas o aceite, eso ya es para otro ámbito, ¿sí? Eso ya son para calentar otro tipo de fluidos, no para aprovechar el vapor. Por ejemplo, usar vapor para calentar algún otro fluido, por ejemplo, ¿sí? Ya serían casos especiales. Sus tamaños son menores también, ¿sí? Por lo general nosotros nos vamos a dedicar a las calderas como vemos en nuestra provincia, ¿sí? Calderas movidas con leña, ¿sí? O algún tipo de combustible a partir de la leña, ya sea serrín, ya sea briquetas, ya sea chips, y calentar grandes cantidades o ciertas cantidades de agua para generar cierta cantidad de vapor, para que este vapor nos sirva ya sea para proceso, que sería secado, o para mover alguna máquina y generar, por ejemplo, energía eléctrica, ¿sí? Transformar esa energía en energía eléctrica. Uno por ahí usa el término generar, pero nunca hay generación de energía, sino que transformación de energía sería, ¿sí? Porque para mí, por lo menos, suena generar, suena como fabricar energía eléctrica. Sin embargo, o sea, yo transformo energía mecánica en eléctrica, ¿sí? La energía no se crea, estaríamos contradiciendo un principio, una ley fundamental ahí, la energía no se crea, solamente se transforma. Bien. Después, otra clasificación sería atendiendo a la posición relativa entre el fluido a calentar y los gases de combustión. Esa es una buena clasificación que la podemos adoptar nosotros. Sería calderas pirotubulares o humotubulares. Los humos calientes circulan por el interior de tubos sumergidos en el fluido, ¿sí? Muy vistas acá, porque son calderas pequeñas y calderas ya hechas. Se compran las calderas y se instalan simplemente, son más pequeñas. Después tenemos las calderas aquatubulares, que son del tamaño que a mí se me ocurra, porque son construidas en el mismo lugar. Son muros o paredes de tubos de agua, y el hogar está en el centro, ¿sí? O sea, eso podemos tener calderas aquatubulares grandes como un edificio de 4 o 5 pisos, por ejemplo, ¿sí? Esos son unas monstruosidades, ¿sí? Algunas muy grandes, donde el fluido es el que circula por el interior de los tubos y están sumergido en una masa de humos, o sea que tenemos el hogar rodeado por paredes con tubos de agua. Y después tenemos las calderas que por ahí le dicen híbridas, que son un poco y un poco, que son bastante vistas acá en la provincia también, que son calderas acuo-humotubulares, que tienen una parte acuotubular y otra parte humotubular. O también se llaman con antehogar. Bien, ahí. Esa última es la clasificación que por ahí nosotros vamos a usar. Ahí tenemos un esquema muy elemental para que ustedes se lo graben en sus cabecitas, cómo es un esquema básico de una caldera. Sí, en este caso una caldera muy antigua, porque es un tacho lleno de agua. Esto tiene una reacción muy lenta, lo que voy es calentar un tacho con agua, es como calentar una olla con agua, demoraría muchísimo tiempo para lograr el calentamiento de toda esa masa de agua a la vez. Entonces, por eso es que en lugar de esto se utilizan tubos o serpentines de agua, si es acuotubular. Pero lo que explica este esquema elemental es la posición, en lugar de ser ese tacho, son muchos tubos con agua, es lo mismo, o sea,
¿sí? Esto es muy esquemático, muy didáctico sería este dibujo que está acá, y les ayuda a ustedes a entender cómo está ubicada cada parte. Obviamente caldera, que es la otra parte que sigue, que es hogares. Sería casi como un solo tema, pero desdoblado en dos partes. Por un lado tenemos la caldera, que es toda la parte ahí del tacho, principalmente para que ustedes aprendan la terminología o el vocabulario que es afín a esta parte. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la salida de vapor, que es al final lo que nosotros necesitamos, ¿sí? La salida de vapor. Acá tendríamos la caldera con su cámara de vapor y su cámara de agua. Un nivel de agua que es controlado acá por un sistema de un nivel mínimo y un nivel máximo. No se puede pasar el nivel máximo y tampoco el nivel mínimo. Por eso hay todo un sistema que controla eso. Ustedes este año están viendo algo de control. Bueno, justamente ese sistema de control se aplica, por ejemplo, a este tipo de máquinas. ¿Sí? Si el nivel es muy bajo, se puede arruinar la caldera porque se empieza a deformar. Y si el nivel es muy elevado, es probable que yo arruine la máquina que estoy moviendo porque salen gotas de agua por acá y está llegando agua a la máquina. Y eso sería muy perjudicial. Porque en el torbellino que se forma acá en la evaporación, puede ser que si el nivel fuera muy alto, se arrastren partículas de agua. Principalmente porque a la salida de acá, a la salida de la caldera, ya tenemos disminución de temperatura y probablemente se empieza a condensar algo. Aunque sea 1 grado que vaya bajando, ya algo se empieza a condensar, ¿sí? Porque su temperatura va disminuyendo. Por eso es que por ahí vamos a ver accesorios de caldera, que es sobrecalentadores y eso, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos todo lo que es la caldera, el nivel, ven, el domo, que es fundamental, porque el domo es donde me permite aislar la parte de vapor y que sea solamente arrastrado vapor, sin partículas de agua, ¿sí? Eso es lo que tiene el domo, que es donde yo junto o donde yo tomo el vapor, ¿sí? Esa es la parte donde se acumula el vapor, ¿sí? A la mayor temperatura posible y es dirigido hacia el uso que yo le tengo que dar. ¿Sí? Bien. Luego vamos a ver este mismo dibujo en el próximo tema, que es hogares, pero vamos a ver principalmente esto. ¿Ven? Eso es lo que yo le decía hoy del aire primario, por acá, por debajo de la parrilla. Eso es lo que sería ideal, por ejemplo, lo que comentábamos hoy del carbón. Yo lo que haría es un orificio por debajo. Si yo tengo la parrilla, yo tendría acá está la losa, ¿sí? Donde yo pongo el carboncito acá para el fuego, y yo haría por acá abajo una entrada de aire, principalmente para encender el fuego, ¿sí? Entonces, yo con ese aire por debajo, lo que estoy haciendo es facilitando el oxígeno que encuentre, o el oxígeno del aire que encuentre el combustible para quemar completamente. Este aire que entra por acá abajo, vamos a ver más adelante, que se llama aire primario. Y la cantidad de aire que se le tira arriba como para quemar los gases tipo monóxido o volátiles que se van desprendiendo, se llama aire secundario, ¿sí? Y acá está la puerta del hogar por donde se carga el combustible. Eso lo vamos a ver después. Este altar sería una restricción que hay del pasaje de gases para conducir a los gases que golpeen contra las paredes de la caldera, para que tengan contacto más cercano con las paredes de la tubería o de la caldera. Luego, esos humos pasan y salen por la chimenea, que este es otro tema que vamos a ver, que se llama tiro, ¿sí? O chimeneas. Eso es lo que vamos a ver después, ¿sí? Creo que el tema que viene es 8 hogares y 9 tiros, algo así.
Y después accesorio, que es el último tema de este. Ya lo vamos a ver después del receso seguramente. Bien. Hasta acá se va viendo todo, es muy gráfico esto y no tendrían que tener grandes problemas para entender este tema. ¿Se va entendiendo? ¿Se ve? ¿Se escucha? Yes. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien ahí. Sí. Pregunte nomás. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo regulo el aire secundario? Porque el aire primario yo dejo la puerta abierta, entra aire tranquilamente y no hay problema. Ahora, el aire secundario, ¿cómo lo regulo? ¿Cómo hago que pase solo lo que yo quiero? Acá nosotros tenemos, parece contestación de loco, porque vos me preguntaste del aire y yo te hablo de chimenea. Cuando veamos tiro, vamos a ver que hay una serie de compuertas acá, tanto en la puerta del cenicero, como vos viste recién, como en la regulación del tiro. Tiro se llama a la diferencia que hay de densidades entre los gases que salen y la densidad del aire. Eso hace que esto vaya para arriba, que salga por la chimenea. Esto acá vos lo dejás picando como unos registros que tiene la propia puerta del hogar para regular la presión que vos lográs acá y la presión que lográs en la cámara de humo. Tiene que ser una presión menor que la atmosférica para que esto absorba de acá y agarre tanta velocidad que esto salga hacia afuera. Eso lo vamos a ver cuando veamos tiro. Normalmente cuando es una instalación muy grande o medianamente grande, que se ven acá en la provincia un montón, esto vos lo regulás con una clapeta o con una mariposa acá, igual que esto. Pero normalmente vos acá le colocás un ventilador. Y de esa manera que vos regulás el aire secundario. ¿Sí? Cuando vos decís, necesito tanta cantidad de aire para quemar este combustible, vos ya lo tenés más o menos estudiado, el tipo de combustible que tenés, mediante análisis, mediante poder calorífico. Entonces, mediante un cálculo que vos haces estimativo de la cantidad de aire que pones ahí, ¿sí? Lo que lográs es colocar un ventilador ahí y de paso te sirve como para impulsar los humos hacia la chimenea. O sea que ahí ganás doble. No solamente asegurar de que el aire sea el suficiente como para lograr toda la combustión, sino como para decir, estoy seguro de que esto va por acá y sale por la chimenea. ¿Sí? O sea, después cuando veamos ventiladores de tiro, ahí sí vamos a completar la idea esta. Por ahora lo vemos como la cantidad que hay que dejar pasar. Ojo, hay muchos emprendimientos donde vos acá tenés otro registro y manejás la cantidad de aire. O manejás con este registro acá. ¿Sí? Con ese registro manejás la cantidad de aire que va a entrar entre primario y secundario acá. ¿Sí? Y, profe, otra pregunta. Ahora es un tema de hogares esto. Lo vemos un poco mejor en hogares y después lo terminamos de ver cuando vemos chimenea. ¿Sí? ¿Puede volver una página? Sí, señor. ¿Esa? Sí. No, esta. No, la otra. La anterior al cuadro. La que estaba recién. ¿Una anterior? ¿Esa? Sí. Sí. Profe, la otra, la anterior. La 3, la página número 3. La página número 3. Página número 3, ahí. Perfecto. Las calderas, las calderas acutubulares se usan para calentar una casa, por ejemplo. Sí, en pequeño tamaño. Sí. Estas tienen tamaño de lo más pequeño que vos te puedas imaginar hasta lo más grande que vos te puedas imaginar. Sí, porque en cambio, la humo tubular, vamos a ver por qué es tan limitada en su tamaño. Escuché que en la antigüedad... Sí, se puede. Sí. Inclusive las acutubulares, nosotros decimos que va agua, pero en algunas casas se usan con aceite inclusive adentro. O sea, tenés de calentamiento, ¿ven? Acá dice, calderas de agua caliente, como pueden ser para calefacción domiciliaria, por ejemplo,
o hablamos, grandes instalaciones para calefacción domiciliaria sería la de un restaurante, la de una oficina, la de un grupo de oficinas, la de un hotel, qué sé yo, lugares grandes donde hay muchas habitaciones, ¿sí? Donde necesitas calefaccionar. Acá nosotros no lo vemos mucho, porque nuestro clima es relativamente cálido. Pero en lugares donde, por ejemplo, la Patagonia nuestra, necesitas tener eso todo el año encendido casi. O sea, es bastante... Acá con un aire acondicionado, frío-calor, nos arreglamos piola. Pero hay lugares donde necesitas sí o sí tener calefaccionado casi todo el año la casa o el lugar donde tenés. ¿Sí? Por eso es que en ese caso sería tipo acuotubular, donde vos calentás el agua y el agua circula por serpentines. ¿Sí? En ese caso calentás el agua de esa manera. Lo que pasa es que en la calefacción de un hogar, porque se van a confundir hogar con hogar de la casa. ¿Cómo es? Algo domiciliario, una instalación domiciliaria, vos lo que haces es calentar el agua y dirigir el agua por tuberías, con una bomba puede ser. ¿Sí? O sea, ahí ya pasa a la confort, ¿sí? Climatización y confort pasa ahí. Entonces, depende, por ejemplo, lo mismo se usa con lástima que no está hoy el profe, justo él está en ese tema, cuando se usa la parte de instalación de aire acondicionado, que se usa el sistema fan coil, que es enfriar agua. Y vos tenés un lugar donde enfriás una gran cantidad de agua y haces circular, suponete en la escuela nuestra, podría tener ese sistema. Vos cuando ves un edificio moderno que tiene un montón de split colgados, está mal. ¿Sí? Es porque el tipo que hizo el edificio no sabe de climatización y fue muy egoísta y no contrató un electromecánico o un mecánico. O no sabe. Es una aberración ver un edificio moderno con todos split colgados. Hoy en día no va más. ¿Por qué? No es más allá de que queda horrible, queda muy feo, ¿sí? La eficiencia energética es muy baja respecto a como si vos tuvieras un solo equipo. Ojo, se justifica cuando hay muchas habitaciones. Un solo equipo, enfrías agua y vos lo que haces circular es agua fría. Es lo mismo que agua caliente. ¿Sí? El gasto energético es un 30% o más si vos tenés un montón de equipos individuales que si vos tenés un solo equipo y manejás la cantidad de agua o el caudal de agua en todas las habitaciones, ¿sí? Simplemente con un serpentín con agua fría o caliente, y vos regulás un registro con un ventilador en cada habitación, nada más. Ese es el nuevo sistema, hace como 20 años que se está aplicando. Lo que pasa es que acá en nuestro país estamos acostumbrados que el mismo tipo que es arquitecto hace de ingeniero, hace de instalador eléctrico, hace de instalador de hidráulico, hace todo. El tipo no quiere ceder a que venga el que es profesional en el tema de acondicionamiento, que te va a decir, acá en la pared, cuando vos estás haciendo la pared, deja un agujero para poner el caño del aire acondicionado. No, hacen todo el edificio, dice, che, ¿a dónde picamos la pared acá y acá metemos un caño? Y no es así, eso no es del primer mundo, eso es de cuarta. Y a ver, che, me olvidé los aire acondicionados. Bueno, acá colgamos los split. Y vos ves el edificio, todo el split colgado así. En Europa o en Estados Unidos vos no ves eso. ¿Por qué? Porque tienen todas instalaciones centralizadas, principalmente por el consumo energético, que hoy en día se tiene como prioridad. Y segundo, que queda algo horrible. Vos tenés todo un diseño hecho arquitectónicamente y le ponés todo split colgado afuera. Es como colgada, qué sé yo, no sé, un pedazo de hierro de afuera. Pierde toda la estética. Por supuesto, nosotros somos mecánicos, vamos a decir que no nos interesa lo estético.
pero sí esto se hace por cuestiones energéticas. ¿Sí? Bien. Chicos, creo que nos pasamos un poquito, empezamos a hablar y... Bueno, la clase que viene el miércoles vamos a ver un poco más sobre calderas humotubulares y después cómo va montada, los pasos, y después vamos a ver las acuatubulares. ¿Sí? Bien. ¿Estamos, chicos? Estamos, profe. Bueno, voy a tomar, no salgan todavía, que voy a tomar lista una vez más. Y ahí sí. Bueno, nos vemos el miércoles. Antes que se vaya, el otro día Estefania le hizo una pregunta sobre un TP que nos pasaron. Y usted dijo que iba a hacer un análisis y nos iba a dar algo así para... Ah, vos decís de la selección de bombas. Exacto. Yo ya hice, pero justo cuando vos no estabas. No, no, mentira. No, mentira. Sí, ya hice, inclusive yo le pasé algo a Steffi. Lo que sí me gustaría organizar un horario y yo le guío un poquito. ¿A todos le dio eso? ¿O solo a un grupo? Sí, es para la escuela, para el curso. Bien, pero se entrega entonces... mañana el tema, entonces... Ah, la miércoles, claro. Y bueno, ¿saben qué? Seguimos entonces, aquellos que estén interesados, seguimos ahora. Porque si no, después yo me voy a olvidar y ya se va a armar todo un despelote. Yo lo que hice, lástima que yo lo tengo escrito nada más, en una hoja. Profe, pero mal no pidieron ningún cálculo, es buscar un motor en Mercado Libre que cumpla lo que te pide y poner... Qué raro, vos me hacés dar dolor de cabeza, mamá. Esperá, no es tan así, sí. Pero tengo una duda, o sea, nosotros como técnicos tendríamos prácticamente que basarnos en catálogos y ahí dimensionar algo aproximado, ¿o no? Lo único que tengo, a ver un poquito, vamos a ver algo. Lo único que yo tengo preparado acá es un PDF que yo le puse pizarrón, que quede blanco para poder escribir. Yo el otro día lo que busqué es un catálogo de bombas, ¿sí? Un catálogo de bombas. A ver si lo tengo por acá. Acá hay algo. A ver, ahí está. Eso es lo que por ahí me faltó decirle a Steffi, que yo le fui pasando los datos. Fíjense que hay un catálogo de bombas y qué es lo que aparece en un catálogo de bombas. La forma, bla, 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 todo esto, A ver, un poquito más adelante. Hay una cantidad de datos impresionante acá. Ahí se ve algo. Tiene los modelos, algunos modelos de bomba, y fíjense lo que tira, caudales. Entonces ustedes buscan, por supuesto, muy fácil, buscan acá caudal y cumple. Sí, pero ¿qué caudal yo pongo acá? Acá están los HP, diámetro, póngale que ustedes eligen un diámetro específico. Nosotros ahí hicimos, Steffi hizo por un lado, yo hice por otro, y llegamos a la conclusión de que el diámetro tiene que ser 1,5 pulgadas, ¿no es cierto, Steffi? Sí, profe. Porque poníamos un cuarto y salía demasiado alta la velocidad, 3,5 metros sobre segundo, lo cual es muy turbulento el régimen, cuando sacábamos el número de Reynolds. Así que yo le di 1,5 pulgadas, por lo menos tiene que ser. ¿Sí? Pero lo que pasa, ¿sabés qué? Está bien lo que vos decís, Meyer, pero lo que pasa es que vos no tenés la altura manométrica, porque vos no sabés cuánto tiene que enfrentar esa bomba. ¿Está? Yo voy a hacer un esquemita, no se vayan a reír porque mi dibujo. ¿La manométrica sería la cantidad, o sea, la altura que tiene que subir o qué? Vamos a hacer así esto. Acá tenés el tanque Zully. Fíjate lo que es la calidad. Ahora te lo digo. Fíjate lo que es la calidad del dibujo del tipo, un capo. Bueno, acá vos tenés, voy a cambiar de color, la altura manométrica, que es lo que me estás preguntando, es lo que tiene que afrontar la bomba. Yo lo que supuse, acá está la bomba, perdón por mi dibujito, dije que el que se ríe va a rendir, parece un caballo esto. Tiene esta entrada por acá y la salida por acá. Lo que yo había hecho es primero seguir toda la línea y dije que esto eran mis 300 metros. Lo que hizo Steffi, voy a decir que estos son los 300 metros, no hay mucha diferencia. ¿Sí? La cuestión que esto eran, yo puse así,
Hasta acá este desnivel es 7 metros para mí, 6 más 1 más para que caiga acá. Y bueno, la cuestión, hacerlo así o hacerlo así es casi lo mismo. Bien, y acá tenemos 30 metros de desnivel. ¿Está? Eso es lo que básicamente yo acá había puesto esto 2 metros y esto, para que esté un poco no tan cerca a la orilla, habíamos dicho que es 4 metros. Eso es más o menos el primer esquema de lo que hicimos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Porque, o sea, yo tengo un problema respecto a la interpretación de dónde está la bomba. Claro. Porque la Por eso bomba, te digo. porque a mí acá dice que la bomba, o sea, o a mí me da a entender que la bomba está en la sala de máquinas. Y dice que la sala de máquinas está a 300 metros. Según llegó a mi Sí, interpretación. sí, por supuesto, del tanque te dice. Entonces, el tanque vos lo tenés acá y la sala de máquinas, vamos a hacer una casillita para que no se moje la bomba acá. Ahí está una casita. Esa sería la sala de máquinas. ¿Sí? Bueno, pero dice, Por en eso un te- establecimiento industrial Por eso te dice, por eso te dice que la sala, o sea, la sala de máquinas de la bomba está a 300 metros del tanque. ¿Verdad? O sea, vos tenés que elevar a 30 metros sobre el nivel del lago y a su vez tenés que recorrer 300 metros. ¿Sí? Por eso es que, bueno, yo el segundo cálculo que hice le hice como Steffi para que me dé a ver, para comparar los resultados. Yo le hice Y así ahora yo como que me ella acordé hizo de recto, enterró acá el caño y después subió. lo del flujo no hay problema porque en el ejercicio dice que toda la superficie, que consideremos todo como perfecto. Está bien. O sea, yo sé que hay que calcular en realidad todo, pero lo que voy para cumplir con las consignas de este trabajo, que es lo que nos pidieron, no nos pidieron básicamente nada de cálculo. O sea, me parece medio pavo eso porque supuestamente desde que entramos nos enseñan a calcular, pero no, o sea, nos dicen que todo, que no se tome ni siquiera en cuenta la pérdida de los codos ni la superficie, como que todo fuera perfecto, y te dan, digamos, los datos para que vos selecciones una bomba por catálogo nomás, porque te dicen los metros de succión que tiene como máximo y después lo que te empuja para arriba. Entonces, por eso yo lo que hice fue de dos maneras calcular. Una es teniendo en cuenta las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Las pérdidas primarias son debido a la longitud de la tubería y las pérdidas secundarias es debido a los codos y accesorios, ¿sí? Que me da 80 metros de más y te dan longitud extra, es como que vos tenés una longitud extra, en altura extra te da. Si vos eliminás eso, tu altura de desnivel, si es todo perfecto, vos por lo menos tenés que afrontar todo este desnivel. ¿Sí? Que son los 30 más este metro que está acá, tenés que succionar alguna parte. Yo le puse 1 metro por debajo, más 1 metro más donde está la bomba, vamos a suponer, más, o sea, sería, voy a borrar una parte. Pero ahí, por ejemplo, en el ejemplo que usted dijo hoy, que desde la toma de agua, si su casilla de bomba estaba abajo, o sea, sí, todas están abajo, sí o sí, por la cantidad de metros de succión, pero por ejemplo, Eso la suya estaba a 4 metros, ¿eso quiere decir que ya son 4 menos de desnivel o no? No, claro, pero ella tiene que succionar también, no te olvides de eso. No, yo sé, pero por ejemplo te dice, como máximo 8 metros de succión, supongamos que el terreno está inclinado y toda la parte inclinada tiene 30 metros. Si te dice 8 metros de succión, supongamos, vos pones a 5 metros para que quede más parejo para el cálculo y le inventás que para que el motor no trabaje forzado. Entonces ya no tenés que empujar 30 metros hacia arriba, son solo 25 porque son los restantes de la casilla. Sí, perfecto. Pero, ¿sabés por qué también se hace así? Porque vos no tenés un todo ideal. Entonces, por eso se le deja para que no esté al límite de la succión, porque si vos ponés 8 metros de succión, está muy al límite la bomba. Entonces, se me ocurrió a mí de 8 para abajo ponerla. 8 como máximo. Entonces, yo lo que puse son, en este caso, 2 metros más 4 metros.
Serían 6 metros. Tampoco aclara si es de desnivel o de longitud de cañería tampoco. ¿Te das cuenta? O sea que ahí, Por eso a nosotros nos dejaron el trabajo con mucha incógnita porque dijeron que la idea es que nosotros, digamos, pongamos, por ejemplo, ahí la casilla y digamos el por qué. Por eso no nos pidieron mucho cálculo, es más para razonar y explicar el por qué elegimos esas cosas. Claro, exacto. Bueno, exactamente. Pero por eso mismo, es muy amplio el abanico, entonces ustedes pueden tomar decisiones desde un extremo, que es el extremo mínimo, el básico sería que vos tomes la bomba con los 8 metros de desnivel, suponete por acá, voy a poner la bomba por acá. Entonces vos lo único que ganás son a estos 30 metros de desnivel le restás los 8. ¿Sí? Tenés 22. Y le agregás 1 metro más a estos 6 metros de desnivel que tenés para que supere el tanque por lo menos. ¿Sí? Entonces tenés 22 más 7, tenés 29 metros de desnivel. ¿Está? ¿Cuál es la altura manométrica que tenés que considerar? 29, bueno, qué sé yo, 30 metros de desnivel. ¿Está? Vos en total. Eso es lo que tiene que afrontar la bomba. Los 22 metros de desnivel más los 7 u 8 que vos tenés que hacer que suba por arriba al tanque para llenarlo. ¿Está? Eso es lo que tenés que, como altura manométrica. Si vos no tenés ninguna pérdida, es así como está acá, directamente. Vos entrás ahí al catálogo con eso. Nosotros hicimos todo por cálculo de fórmula, ni fuimos al catálogo. Yo saqué la potencia por cálculo. Pero ahí vamos al catálogo. Es que, por ejemplo, uno hace el cálculo y te da que con una bomba, digamos, de 1 HP y medio alcanza, pero el problema es que te pide 10.000 litros hora y para eso necesitas una bomba de como 5 Bueno, HP que tire o ese sea, caudal. pedir en un problema que vos elijas, ¿sí? Una bomba. Lástima que, o sea, tengo que contenerme porque me salen algunas malas palabras, no puedo decirla. Pedir Momento de una protección al bomba menor. con 30 metros, 38 me da a mí, 38 metros de desnivel, 300 metros de tubería. Poner los codos y eso me da medio metro, no es nada lo que perdés. Pero tenés 300 metros de tubería, más 30 metros de desnivel, y pedir que no tenga pérdida, me parece una pavada, por no decir una mala palabra. ¿Sí? O sea, ya que das un problema así, por lo menos tenés que decir, che, consideren tal rugosidad o algo, porque es una idiotez, me hace a mí pedir algo que sea ideal, porque te da 1 HP y medio, y vos cuando haces cálculo te da 7 o 9 HP. No es que es casi lo mismo, no tiene nada que ver. Eso es lo que a mí me saca, ¿viste? Fíjate acá, ves 30 metros de nivel, a ver acá, 30 con 30 tenés un cabal de 10.000 era litro hora. Sí. Y estos son No, de por 2 eso, HP. porque, por ejemplo, de la forma que con mi grupo que estábamos calculando, lo más fácil era, por ejemplo, como te decía, que todas las superficies no te daban pérdidas, es calcular como que si fuese una columna de agua, digamos. Entonces, con esa fórmula nos dio 1 HP y medio nomás. Es que, claro, es que es una columna. Fíjate que vos estás haciendo, a vos te da lo mismo subir, es como que vos estás a pie de tanque con la bomba, ¿sí? Es como que vos estás en el pie del tanque y no tenés esos 300 metros. Y Por fíjate eso, o que... sea, de la forma en la que nos plantearon el trabajo, yo creo que era tomar en cuenta como que si eso fuera una columna nomás de agua, y calculamos así, nos da 1 HP y medio nomás, y después para, digamos, compensar el caudal que te pide el ejercicio, tenés que buscar una de como 5 o 6 HP porque todas te dan mucho menor caudal. Y bueno,
Eso, ¿sabés a qué me hace acordar? A cuando vos decís, che, ¿y qué hierro le encajamos acá? Vos cerrás el ojo y decís, encajale uno de 80 por la duda. ¿Te das cuenta? O sea, algo mínimo tenés que decir. Si vas a hacer un cálculo de esa manera, o por lo menos hacer como hacen los de construcciones, que lo tienen disfrazado en una tabla y que ellos lo miran y según la tabla van sacando. Pero implícitamente está ese cálculo de rugosidad y todo eso. Pero no podés hacer de cuenta que vos no tenés nada de caño si tenés 300 metros de longitud. Entonces te hubiera dado 1 metro de longitud y de esa manera te iba a salir algo más certero. Esto para mí claramente es todo lo que no tiene que hacer un técnico, o sea, lo tenemos que hacer ahora. ¿Es así o no es así? Pues, Algo parecido. preguntarle a cualquier persona, lo básico que va a hacer cualquier persona va a ser lo que estamos haciendo nosotros ahora, más o menos. Exacto. Que yo el año pasado ya se lo dije. Ustedes tienen que saber elegir una bomba. Dice, che, tengo que subir agua al tanque, tenés que saber qué bomba poner. Pero con algo de certeza. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo con el aire necesario. Y es mucho más común que te toque algo como esto que la barrabasada que nosotros estamos haciendo en máquinas térmicas. Eso que estamos haciendo nosotros en térmica es una locura al lado de esto, un extremo, ponele. Yo me fui de mambo ahí. Claro, en este caso, no te pueden tirar así como que diga, no, acá no considere las pérdidas. Es una pelotudez. O sea, le calculamos hasta el aire mínimo que tiene que ir para por eso consumir. te digo, con una leña o con un carbón. Y esto acá te dicen 300 metros de tubería y no te ponen la pérdida. Es una locura. A mí y así están los datos. Que ustedes con un HP y medio, cuando pongan esa bomba a un HP y medio, van a quedar esperando 2 años que salga la bomba. Se te va todo en pérdida. Ese HP, son 3 HP que se te van en pérdida casi. Parece una Pero ducha decime, eléctrica. ¿cómo vamos a hablar así si ustedes no dieron eso? Entonces yo no les puedo estar diciendo, mira, 3 HP y medio se te consumen pérdida. Y vos me decís, che, pero si eso no nos dijeron. Pero papá, esa es la realidad, no te voy a decir. Esa es la realidad. No nos pidieron muy específico Ahora porque no nos enseñaron todo, digamos, lo de las pérdidas que te dan los codos y todo eso. Eso lo tenían que haber visto en mecánica de fluido el año pasado. Yo le di un poco de mecánica de fluido, pero no llegamos a ver tanto. Pero para mí es un tema fundamental para ustedes, como lo están viendo. Yo lo iba a dar, o sea, yo iba a dar esto, lo voy a dar a esto, así lo tengo como para que ustedes se lleven algo, pero se adelantaron con este trabajo. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros veamos ventiladores de tiro. Ahí yo tenía pensado doy algo, el año pasado doy algo de esto, ¿sí? Combinado. Entonces, porque es parecido a ventiladores, porque vos seleccionás para vencer un ventilador para vencer una columna de humo. Entonces ahí yo hago la similitud o la comparación con la bomba. Pero es como para darle alguna herramienta, porque yo veo que esto es algo, o sea, para cualquier técnico debe ser fundamental saber calcular. Tengo tanta caudal de agua que llevar allá, ¿y qué bomba poner? Y más o menos tenés que tirar un valor certero. No podés decir con un HP y medio, no va a ser así. No va a llegar ni a la mitad el agua. Ponerle en el caso más, ahí Steffi consideró, no sé qué ella había considerado, que te dio 4,5 HP, te dio, me parece. Y a mí me dio profe, 7 HP. Sí. Dando 6 HP por sumarle el 10% por el tema del motor eléctrico. Lo que pasa bueno, es que sacale eso. Sí. Sí, yo consideré tuberías de PVC y usted de acero. Ahí y yo de hierro. Ahí hay una, ¿ves? Fíjate vos cómo es. O sea, son HPs de bomba que vos estás perdiendo o ganando en una o en la otra. Sacale el 10% del motor eléctrico, sacale eso, olvídate de eso. Pero solamente hablando de la parte mecánica e hidráulica, yo creo que de 1 HP y medio a 5 HP, yo creo que hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, es mucho. 1 HP y medio es para una bombita para levantar agua a un tanque que está ahí. Que ahí sí, pues si son 5 o 6 metros, no puedes esperar nada de pérdida. Claro. Pero ahí suponete que vos eleves solamente los 6, 7 metros. Y entonces ahí sí vos podés despreciar, suponete que te dé 1 HP y vos decís, no, pongo 1 HP y medio por las dudas, listo. De 1 HP se te fue a 1,5. Listo.
ponés 2 a lo sumo. Pero si vos considerás 300 metros de tubería, vos 4 HP perdés en todo el tramo casi de la bomba. ¿Sí? Depende. Bueno, poco menos quizás si ponés PVC, pero vos todas esas cosas las tenés que decir porque las investigaste. No podés hacer esas cosas que estamos hablando acá a ojo. ¿Está? O por ahí los profes, ojo, o por ahí los profes a propósito le dijeron eso para que salte la discusión. Ustedes tendrían que plantearle quizás eso, o decirle que ustedes por ahí hicieron el cálculo directo y le da tal valor, Nah, y profe. consultaron y tienen que agregarle unos HP. No, profe. Eso, profe, Julián sabe que Vamos a mandar el destino, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a hacer Eso. Prueben a mandar así a ver qué pasa, y si no, yo le hago el desarrollo ese que hicimos con la compañera de ustedes, y lo planteamos. El miércoles lo podemos plantear así después de hora, como hicimos hoy. Los 30 vamos a poner la HT 550 ese, ¿sabes cómo va a bombear agua en los 30? Ojo, si a ustedes les interesa, lo hacemos, yo lo tengo hecho el problema. A los que les interesa me lo piden y yo les explico cómo es. Ah, pero pasa. Ahí tenemos que ver un poquito de pérdida primaria, pérdida secundaria. Yo usé en el segundo cálculo, que me dio un poquito menos, yo no usé la fórmula, yo usé el diagrama de Moody, se llama. El diagrama de Moody es un diagrama que tiene en cuenta las rugosidades y tiene en cuenta las velocidades de la tubería y todo, y te da un número, el cual ese, en la parte de la altura manométrica, vos le agregás metros. ¿Por qué? Digo solamente esto y no le jodo más. Porque cuando vos calculás la potencia de la bomba, sí, vos cuando calculás la potencia de la bomba, vos, el principal componente de la fórmula de potencia es la altura manométrica, que es lo que te dice acá en este catálogo. La altura, después le agrega un rendimiento, después le dividís por otro número para pasarlo a HP, etc. Todo lo que quieras. Pero este valor, el HM, que es la altura manométrica, cuando vos no tenés ni una pérdida, son los 29 metros que nosotros dijimos recién. Pero cuando vos tenés pérdidas, que es el caso que yo les recomiendo, a este HM vos le tenés que agregar una altura por pérdida primaria y una altura por pérdida secundaria. Casi no influye mucho porque acá no hay muchos codos. Pero de primaria tiene que ver el tipo de material y la longitud que vos estás trazando. Y es el que te da unos cuantos metros más, te da más metros que la altura del nivel todavía. Por eso te digo, por eso yo le decía, 3 HP te van en la longitud de la tubería, ¿no? Y a Steffi le dio bajo porque ella tomó PVC. ¿Verdad? A eso es lo que voy. Hay que ver, o por lo menos que ustedes le nombren esto, que ustedes estuvieron investigando y que le nombre que le da tanto HP, pero, y acá, al ser HM bajo, esto te da bajo. Pero si yo le incremento a altura, pues acá te lo da como altura, ¿sí? Debido a las pérdidas, entonces la potencia tiene que ser mayor. Yo hice un cálculo primero y me dio 8 y pico. Y después el cálculo que le afiné un poquito más me dio 7, algo HP. Pero si uno no le considera, porque yo consideré también el motor eléctrico, sacando eso me quedaría unos 6, 5 y medio, 6 HP. Yo pondría un 5,5. Eso es lo recomendable. Pero bueno, pero eso tiene un sustento. Sí, profe, yo hice 5,5 o 5 HP, pero con un sustento. No cerrar el ojo y decir, che, vamos a encajarle uno de 20. O sea, a eso es lo que voy. ¿Sí? Bien, por eso el miércoles después de hora, entonces yo preparo esto y lo vemos. Por ahora planteen lo que ustedes tienen. Y entonces van a tener un feedback del profe que les va a decir, no, yo les pedíamos solamente esto como si fuera ideal, y por ahí termina todo el problema. Pero indaguen un poquito con lo que ustedes hacen, a ver qué es lo que quiere el profe. ¿Sí? Ni él sabe qué quiere. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe.
Chao, profe. Nos vemos, profe. Gracias por su Nos vemos, tiempo. profe. Buen Bueno, fin de- chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.